Hola, ¿cómo están? Un nuevo programa Detrás de las Letras. Estamos aquí en la Universidad Internacional y hoy me acompaña la maestra Elma Arriaga. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Hoy estamos detrás de las letras de un gran escritor. Es uno de los escritores más enigmáticos de Latinoamérica, porque hoy vamos a hablar de Latinoamérica, pero para eso también contamos con un invitado muy especial, porque luego muchas veces nos dicen que a los alumnos no les gusta mucho leer, pero aquí en la Universidad Internacional nuestros alumnos siempre nos demuestran que eso no es así. Y les voy a presentar a Josué. Por favor, ¿quieres presentarte un poquito, Josué? Hola, me llamo Josué Eduardo Georgiana Chávez y soy estudiante de la licenciatura de Lenguas e Idiomas y estoy cursando el sexto semestre. Pues bienvenido porque hoy estamos hablando vamos detrás de las letras de Horacio Quiroga y sus cuentos, que son, ¿cómo podrías describir los cuentos de Horacio Quiroga, Josué? Ay, pues estos cuentos son la mezcla de ser una persona cruda, también tiene que ver con el juego de palabras, ¿sabe? Porque ocupa palabras súper sencillas, pero para atacar solo un tema o una crisis puede ser de una persona, o no solo personas, sino las actitudes que lleva una persona día a día. Claro que sí, todo está reflejada, pues también su vida, la vida de Horacio Quiroga está reflejada en sus cuentos, porque tiene que ver mucho con sus experiencias, ¿cierto? Y bueno, ¿qué nos cuentas, Emma, del contexto histórico de Horacio Quiroga? Pues mira, Horacio Quiroga es un hombre de finales del siglo XIX, 1873, y principio, o sea, un poquito más del cuarto del siglo XX, 1937. En ese Los primeros tiempos, sí, ¿verdad? De unos tiempos del siglo XX. Ahora bien, entonces a finales del siglo XIX, pues dijéramos, se está preparando todo lo que va a pasar en el siglo XX. Claro. El siglo XX es un siglo muy convulsivo, pero convulsivo al orden mundial, no en alguna región como anteriormente se podía haber dicho claro, del principio del siglo XX. Es el preámbulo a dos guerras mundiales. Exacto, y precisamente está todo cocinándose en este final del siglo XIX, en donde los países están un tanto alertas a ver qué es lo que está pasando con mi vecino, no vaya a ser que se esté preparando para algo y por lo tanto me alío con el otro, y entonces es la época de las grandes alianzas. Pero este fenómeno de las grandes alianzas del siglo XIX, que se conoce como la paz armada, fíjate que es palabra tan contradictoria, pues, y es porque es así, efectivamente, no hay guerra, en ese tiempo no hay guerra, no hay ninguna manifestación de guerra en sí, pero todos están, como te digo, así a la expectativa y armándose, claro. porque están pendientes y conscientes de que en algún momento va a surgir. Claro, y en ese contexto, a finales del siglo XIX, 1897, pues nace Horacio Quiroga en Uruguay. Ajá, exactamente. Y la vida de Horacio Quiroga, bueno, a veces decimos que hay personas que nacen con estrella, ¿verdad? Y otras que estrelladas. Pero Horacio Quiroga trae como este destino como muy marcado. Como un estigma, ¿no? Un estigma porque desde los primeros meses de su vida, pues empieza a vivir como una serie de sucesos que van a marcar como una tragedia en su vida, ¿no es cierto? Que es constante. Que es constante. Y hay en las obras de Horacio Quiroga hay esta constante de locura, de muerte, de
estos elementos de la naturaleza, ¿sí? Que van a estar presentes en la mayoría de sus obras. Entonces, Prácticamente sí, podríamos decir, es un reflejo, ¿no? claro, vamos a empezar un poquito para ponerlos en contexto con los acontecimientos en la vida de Quiroga, que desde los primeros años él es hijo de Prudencio Quiroga y de Pastora Fortaleza. Y yo creo que desde ahí los nombres de sus padres están marcados como, mira, Prudencio Quiroga, su padre. Su padre regresaba de una cacería y tiene un accidente porque se dispara accidentalmente con un rifle. Cuando Horacio es muy pequeño, como de 3 años, ¿no? Más o menos 2 años, 3 años. 3 años. Entonces se dispara accidentalmente al regresar de una cacería. Bueno, ahí este elemento de un arma va a estar presente en su vida constantemente. ¿Sí? Y se muere el papá. Sí, claro, se muere el papá. Y bueno, pasan algunos años, la mamá, claro, se vuelve a casar porque es muy joven, se vuelve a casar y su padrastro, pues también, su padrastro no tiene un accidente, él se suicida, porque sufre de un derrame cerebral y queda con algunos problemas y un día se suicida en el momento que Horacio, niño, aún todavía, joven aún, entra en la habitación. Entonces él ve este acontecimiento que lo va a impactar. Además tenía muy buena relación con el padrastro. Sí, así es. Entonces, bueno, eso también es impactante. Desde ahí la constante, la muerte, el suicidio va a empezar a presentarse en su vida. Y el elemento de un arma pues va a estar presente. Pero no termina ahí todo el asunto, porque luego después, cuando se casa... No, espérate, no te adelantes, todavía falta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, como hemos seleccionado 3 cuentos para hablar de ellos, vamos a ir intercalando los cuentos, pues para que nos dé tiempo como hablar de los 3. Y el primer cuento del que vamos a hablar, estos cuentos son cuentos cortos, son cuentos muy sencillos de leer y el primero del que vamos a hablar se llama La abeja haragana. La abeja haragana. Vamos a ver. Platícanos. Bueno, pues, este cuento me da mucha risa porque trata de que es una abeja en donde esta abejita lo que hace es agarrar dicen que es el agua de las flores que después la convierten en miel, ¿no? Entonces ella lo hacía, pero solo se lo comía ella, no repartía la miel para las otras abejas que eran las trabajadoras. Y entonces ya con las abejitas, hay unas abejas en la puerta, ¿no? Dice que son las viejas, las macizas. Entonces estas abejas lo que hacen, oye, tienes que trabajar, porque todas las abejas pues, se están dando en el lomo, oye, tú también, porque una abeja vive del trabajo y vivimos trabajando. Entonces, sí, claro, mañana me voy, trabajo, va, que mañana regreso otra vez y no vuelvo a trabajar. Y así constantemente va, hasta que un día le dice, ¿sabes qué? No pasas. Y entonces... No la dejan entrar. Ajá, que no la dejen entrar. Y ella se confía y dice, no, pues en un rato, que se dice Horacio. No, pues se va un rato, entre la noche, y dice, no, es que ya se va a oscurecer, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Y entonces se regresa para ver si lo aceptaban. No te vamos a dejar pasar hasta que aprendas que tienes que trabajar, ser responsable. Entonces no le queda de otra, y entre que va a empezar a llover, dice, no, vamos a la abejita así como, ya va, licheto. y se mete a una caverna. Entonces la abejita como se mete a la caverna, para su mala suerte se encuentra una serpiente que es la que vive en la caverna. El habitante de la caverna. Ajá. Y entonces la serpiente, que es la culebra, ya se lo va a comer, hasta dice que lo enrolla y todo, y que ya, ahí es su final de la abejita. Pero no, le dice, oye, no es justo que me mates, o sea, tú eres más fuerte que yo. Y él, no,
sea, tienes que morirte. Todas las abejas que han pisado este lugar es porque son unas huevonas. Bueno, está bien, ¿no? Y le dice, mira, vamos a hacer esto. Hay que hacer un trato, hay que jugar. Y si yo gano, me dejas dormirme aquí en la cueva. La culebra, pero vamos a hacer mi reto. Primero intenta su reto. Y dice que saca como un traste y lo hace girar. Y le dice, hazlo girar como un trompo. La abeja no puede hacer eso. Está chaparrita. Chiquita. Sí, está chiquita. La abejita solo puede producir miel. Entonces, en ese momento, me dice, oye, eso no es justo. Yo no puedo hacer eso. El humano siempre enseña que hay justicia. ¿Y quién te dijo esa? Ay, por favor, sí, justicia. Y dice, mira, vamos a hacer esto, te lo propongo. Me escondo aquí adentro. Si me encuentras, me comes. Pero si no me encuentras, me dejas dormirme en la caverna. Vale. Y pues la culebra se confió porque es una caverna muy reducida. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hace? Sí, La voy a... ajá, me la como, o sea, hoy va. Entonces, lo que hace la abejita es que dicen que se esconde en una hojita. ¿Y qué hacen cuando las abejas absorben? Como que se envuelven para absorberlo. Entonces ella se da cuenta que fue algo instintivo, que cuando se une a la hoja, como que se envuelve en ella y la propia hoja lo tapa. Entonces, al final de cuentas, cuando la culebra, más bien, la abeja le dice, a ver, ya puedes voltear, a la cuenta de 3 volteas y si me encuentras ya, va, 1, 2, 3 y la culebra voltea y no la encuentra ve. y se rinde. Dice, no, a ver, ¿en dónde estás? Y sale la abejita de la hoja. Y ya, o sea, dice, bueno, como quedamos, ¿no? Al principio la abeja tenía miedo porque dijo, no, ¿qué tal si No me cumple. quiere comer? Y no, ya saben, o sea, Horacio está contando o sea, casi algo mexicano, no me voy a decir que algo que sí, algo que no, a la vez. Entonces, prométemelo, sí. Ya sale todo muy bien, pero en el lapso cae lluvia y está horrible porque la culebra sí se la quería comer, pero se aguantó y estaban en pleno frío y la abejita de un lado al otro de la caverna. Entonces termina saliendo y ya se va al panal y los viejos ven, o sea, que no, ya este tipo ya ya sufrió lo que tenía que sufrir. Entonces, al final, la abejita dice que fue de las mejores recolectando polen hasta que se iba a morir, porque aprende la lección. Para tener libertad hay que tener responsabilidad. Claro. Ay, mira. Esa es otra cosa interesante en Quiroga, que hay pues también hay una lección, ¿no? Porque créanlo o no, también escribió cuentos para niños, Ajá, que se supone. esa era la idea de escribir estos cuentos, que también eran cuentos para niños. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso trae una moraleja. Claro, exactamente. Entonces, bueno, seguimos con la vida de Horacio Quiroga. Al recibir la herencia de su padre, él se va con un poquito, que no era tan grande, pero sí le alcanza para irse a París, ¿no? Algunos meses. Entonces, no se va una gran temporada, se va unos meses solamente, pero eso le sirve pues para tener contacto con otros escritores, con otros, tiene mucha influencia por supuesto, de Edgar Allan Poe. Vemos de esta influencia de Edgar Allan Poe en sus cuentos y regresa a Uruguay y tiene mucha interacción también con Argentina. Regresa entre Argentina y Uruguay. Al regresar, se casa, ya empieza a escribir sus libros, también empieza a escribir los cuentos y también se casa, empieza a dar clases, da clases de español, da clases de otros temas y se enamora y se casa con una de sus alumnas, una mujer más joven. Pero para eso, claro, los padres de ella se oponían para que se casara con él, pues porque él quería irse a vivir algunas misiones en la selva Sí. y pues no, los padres no querían que se fuera con ella A la selva. a la selva. Tienen dos hijos, se van a vivir a la selva, tienen 2 hijos, ahí pasan algunos años, ahí Horacio dicen que experimenta un poquito con sus hijos porque les enseña cosas que les van a servir para vivir. Y esos métodos son como muy,
muy como de sobrevivencia, ¿no? criticados también. Sí, pero bueno, les vamos a seguir platicando después del corte, les seguimos platicando de Horacio Quiroga. Llegó el momento de conocer las promociones especiales que tiene para todos los que nos están escuchando la Universidad Internacional Uninter. Y ahorita estamos iniciando inscripciones con posgrados, para posgrados. Nosotros tenemos maestrías, especialidades, doctorados. También buscan la parte de educación continua. Pues bueno, contamos con diplomados, maestrías. ¿Qué les gustaría? ¿Una maestría en administración y dirección de empresas o quizá una maestría en formación docente? Estaría maravilloso. Especialidades en marketing, publicidad, especialidad en animación y postproducción digital. Y todo esto lo pueden encontrar aquí en Uninter, obteniendo también inscripción gratuita y beca de hasta un 50%. La verdad es que está padrísima las ofertas que tiene ahorita Uninter y qué mejor que ustedes formen parte de la comunidad y puedan obtener grandes beneficios, como lo son intercambios al extranjero. También podemos obtener lo que son idiomas extracurriculares. Ustedes pueden tener la oportunidad de estudiar hasta 7 idiomas. Y si también lo quieren, pueden participar en nuestros talleres deportivos y culturales, formar parte de nuestros grupos representativos de la universidad. La verdad es que está padrísimo. Así que pueden contactarnos para poder obtener esta promoción. Recuerden, inscripción gratuita y beca de hasta el 50%. Llámenos al 777-101-2121. O nos pueden mandar un WhatsApp al 777-193-6799. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Universidad Internacional Uninter, Uninter Informa. En Instagram y en TikTok nos encuentran como @uninter_cuerna. Así que les repito los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros y obtengan esta gran promoción. 777-101-2121 o 777-193-6799. No esperen más y formen parte de la gran comunidad Uninter. Llegó el momento de conocer las promociones especiales que tiene para todos los que nos están escuchando la Universidad Internacional Uninter. Y ahorita Ya estamos aquí de regreso con detrás de las letras de Horacio Quiroga. Exacto. Y bueno, estábamos platicando de esta vida llena de sucesos trágicos. Pero ¿cómo se da en algunas vidas y en algunas personas esa constancia, ¿no? de la En el tragedia. caso de Quiroga, pues viene la constante de tener una situación trágica, ¿no? Y específicamente la muerte. La muerte está muy presente en toda su vida. Nos quedamos en el momento en que se casa con Ana María y se va a vivir a la selva. No es que se va a unas misiones, Ajá. a hacer voluntariado y trabajo, y ahí a él le gusta porque está en contacto con la naturaleza y porque puede dedicarse a escribir. Ahí escribe los cuentos de la selva. Exacto, ¿sí? exacto. Y ahí quiere educar a sus hijos ahí. Es estar rodeada de la selva y pues también se suicida. sí, como que le entra una depresión, Entra ¿no? en A la depresión y se suicida. Otra constante de muerte en la vida de Y Quiroga. él se queda con sus hijos. Se queda con sus hijos, Ujú. sigue viviendo en la selva, pero regresa constantemente a Argentina. Y en algún momento de su regreso a Argentina conoce a una gran escritora también argentina, que es Alfonsina Stormi, Ajá. y tiene un pequeño romance con ella.
¿sí? Ajá, ajá. Tiene un romance y ahorita vamos a ver por qué sigue ligado también la tragedia a los personajes que rodean a Quiroga, porque no en él, pero la gente que rodea a Quiroga, pues También está, el medio ambiente, ¿no? sí. Entonces que ahí conoce a Alfonsina, que la conoce en alguna reunión que tienen con intelectuales de Argentina, escritores, artistas, y ahí surge un romance entre ellos dos. Alfonsina está, yo creo que está enamorada, y en algún momento Horacio le dice que se vaya con ella, pues a la selva, ¿no? A vivir juntos. Alfonsina lo consulta con sus amigos y sus amigos le dicen, no, con ese No, loco no te lo no recomendamos. no te vamos a dejar ir, ¿no? Y Alfonsina le dice que no. Horacio regresa a la selva, pero se siguen comunicando por cartas. Hay correspondencia entre ellos dos. Ajá, ajá. Entonces, esa va a ser... Pero él regresa un tanto, pues, frustrado, ¿no? Porque pues llevaba la ilusión de que se iba de que sí, a estar pero con Alfonsina. se siguen escribiendo, siguen manteniendo esta relación a través de las cartas. Ajá. Y él sigue contento escribiendo cartas. Y ahí, pues yo creo que también surge la inspiración de sus cuentos, y ya platicamos de un cuento que puede ser muy dedicado a niños, para niños. apto para niños, donde tiene una moraleja y todo. Ajá. Pero si hablamos de otro cuento como es El almohadón de plumas, es un cuento que yo cuando lo leí, es un cuento muy cortito, pero cuando lo leí me mantuvo, no me esperé el final, no esperaba ese Sí, final. como que todo el tiempo dices, bueno, ¿qué es lo que está ¿Qué está pasando? pasando? Nunca te imaginas lo que va a pasar con En esa historia. en esta historia. ¿Y qué pasa en El almohadón de plumas? Josué. Ay, pues. En el almohadón de plumas lo que pasa es que se dividen los dos personajes, que es Alicia y su esposo Jordan, que dice que primero que estaba en la luna de miel, pero después se pasaron en una casa. Y el cuento empieza a pasar que esta Alicia se empieza a enfermar, pero nadie sabe qué le está pasando. Llega el médico y dice, no entiendo cómo le están pasando ¿Qué es todos lo que le estos está síntomas. pasando? Ajá. Y también Jordan, pues se la pasa rodando por la casa desesperado. Y van pasando los días y cada vez se pone más mal Alicia. Hasta que un día llegan prácticamente en el coma, que llega la criada y va a la cama de Alicia y se da cuenta de la almohada y tiene manchas. Manchas de sangre. Y se da cuenta de que ya se había muerto. Entonces al final de cuentas, se dan cuenta de que la almohada traía como que algo raro. Entonces Jordan lo que hace es llevarla a la cocina y dicen que le empiezan a desarmar, la abren con el cuchillo y quitan las plumas y que se dan cuenta que había algo bien raro ahí. Dicen que sabía, como una bestia, decía. Pues sí, Lo describe como un monstruo, ¿no? Como sí. como una criatura Sí, pero yo creo que monstruosa. una especie de tarántula o una cosa así, pero un animal raro, ¿no? Sí, Pero es un chupasangre. Estaba absorbiendo la sangre Sí, poco a sí, poco. sí. Y que estos especialmente se encuentran en las almohadas. Sí, que es un parásito de las aves, ¿no? Este animal. Pero lo interesante de este cuento es que cuando lo vas leyendo y te va describiendo la condición de la protagonista, de que yace en su cama y está cada vez debilitándose más, tú vas leyendo y tampoco imaginas qué es lo que está pasando, Sí, porque no, dices, no te da un indicio de que tenga una enfermedad, el médico no encuentra qué le sucede, ¿sí? Porque además lo que dice es, en el día parece recuperar un poquito de energía, de fuerza, y es en la noche cuando Sí, al amanecer, definitivamente desfallece. está. Entonces, no sabes hasta el final, ya que murió y ya que fue enterrada y todo, al regresar a limpiar su cama es que se dan cuenta.
que a veces las cosas que más te hacen daño son las que están ahí enfrente. Sí, no, Las que tienes enfrente. o sea, es dramático, ¿no? Es Ese es un- dramático sí. porque imagínate tú, pues en tu cama, en tu almohada, donde pones la cabeza, donde descansas, pues está el peor de tus enemigos. ¿Ves? Entonces sí, a mí yo cuando leí esa historia, al final sí me dejó pues, muy impactada, porque creo que por fácil unos 2, 3 días no quise dormirme con almohada. Después de eso no quieres usar tu almohada. Sí, no, dije, no, hombre, qué impresión, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, y volviendo a Quiroga, pues las experiencias que él vive, pues las va reflejando en sus cuentos. Sí, 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 porque además tiene cuentos de la selva, ¿no? Algunos, Sí, ¿no? claro, pues escribe todo un libro de cuentos de la selva que muchos los escribió para sus hijos y para darles estas enseñanzas, ¿no? Exacto. Y todo, bueno, una vez que se quedó viudo, su hija, sus hijos crecen y conoce a una amiga de su hija y se vuelve a casar. Entonces, se casa nuevamente con una amiga de su hija y tiene otro hijo. Sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate, estábamos viendo que el principio del siglo, como el siglo XX, cómo se evoluciona en este tiempo de la famosa paz armada, ¿verdad? Pues nada, que para 1914, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial. Y pudiéramos decir que América estaba muy lejos de aquello, ¿no? Pero definitivamente no. Y sobre todo la región de Quiroga, lo que es Uruguay, Argentina y un poco Brasil, van a tener, bueno, hasta México, ¿no? Tenemos participación dentro de la guerra, ¿verdad? Entonces, esto va a traer como consecuencia, hasta cierto punto, muchos cambios de estructura social. ¿A qué me refiero? A que las sociedades, el mundo se empobreció. Es una cosa impresionante ver cómo de aquella época rosa, pudiéramos decir, de finales del siglo y principios del siglo XX, en donde la gente pues muy elegante paseaba por Champs-Élysées y todo este tipo de cosas, y de repente las pieles desaparecen, los sombreros desaparecen, la gente tiene que trabajar, pero trabajar arduamente. Entonces, pues la Primera Guerra Mundial viene a ser un conflicto en donde a las sociedades las marca de forma muy impresionante y que desafortunadamente los conflictos no se resuelven. Claro. Y como no se resuelven los conflictos durante la Primera Guerra Mundial, hay una segunda. Hay una segunda, pero además, y todavía le toca a Quiroga, lo que es la Gran Depresión. Claro. Entonces, mucho más conflicto, mucho más empobrecimiento y obviamente más difícil todo lo que pudiéramos decir, resolver y solucionar los hechos de la vida, ¿no? Entonces, todo esto es lo que le tocó a vivir a Quiroga. Pues sí, así es. Y además en su vida personal, pues también tuvo no solamente la tragedia de su padre, de su padrastro, sino que también uno de sus mejores amigos, pues Horacio le quita la vida a uno de sus mejores amigos. Por accidente, al estar limpiando una pistola, le dispara a Federico Ferrando, que era uno de sus amigos. Pasa en prisión justamente con una pistola, y con una pistola. Pasa en prisión algunos años y logra demostrar que fue un accidente y sale en libertad. Sale en libertad. Bueno, sus tragedias, 2 de sus hermanos también mueren, ¿sí? Mueren por una enfermedad como tifoidea, algo así. Sí, también mueren. Sus hijos también mueren, ¿sí? 2 de sus hijos también mueren. Y bueno, y volvemos a Alfonsina. Alfonsina, antes de Alfonsina, Quiroga termina sus días en un sanatorio con una enfermedad terminal y decide quitarse la vida. Decide quitarse la vida. Sí, decide quitarse la vida,
y va a ser un 19 de febrero de 1937 que Horacio Quiroga se quita la vida. Exacto, ¿verdad? Pero tenemos otro cuento. Pero Josué. no tenemos tiempo, Ya Emma, no, ya ya no se- tenemos tiempo. Válgame Dios, uy, se quedó. Sí, pero bueno, a ver, les voy a decir algo de Alfonsina Stormy. A ver, Un año más tarde, Alfonsina, a la muerte de Quiroga, le escribe un poema, le sigue escribiendo poemas, y un año más tarde, Alfonsina también se suicida. ay, mi Dios. Sí, porque No, y lo que también te digo, estaba enferma de una también una enfermedad terminal, enfermedad terminal. sí, y se suicida, y yo creo que esa es otra historia y otro detrás de las letras de Alfonsina Stormy que tenemos Que pendiente. tendría que estar. ¿Qué te pareció el programa, Josué? Está divertido. ¿Está divertido? Sí, Sí. entretenido. Es como una forma de matar el tiempo, pero no matar el tiempo de forma de que no te ayuda aquí en la cabeza, ¿sabes? Siempre te está caminando. Exacto, porque estamos tratando de relacionar el contexto histórico, la vida del autor y la obra. ¿Sí? Entonces, En pocos minutos tratar de darte estas pequeñas capsulitas de algún autor con sus textos, sus obras, que realmente pues no hay ninguno que pudiéramos decir que sea malo. no, claro que no. La Todos finalidad son- es despertar la curiosidad y que invita a tus compañeros a que lean, por favor. Sí, deberían leer. Está bien divertido. Bueno, te hace sentir como que la lectura no solo es algo serio, sino que hace que sigas una conversación. Así es. Claro, claro. Que haces que sigas una conversación, que formes tu criterio, que vivas diferentes mundos, diferentes historias. Por ejemplo, eso de las historias yo siempre lo he visto, porque, o sea, mientras te cuentan historias es como si estuvieras con un amigo, ¿sabes? Que te cuenta cómo le fue en su Claro. día o las causas que le pasan en su existencia, ¿no? Sí, por supuesto. Leyendo El almohadón de plumas dices, esto puede pasar, es algo que puede pasar o que le pasó a alguien, ¿sí? Y sacas temas de ahí, puedes estar con tu amigo, le dices, oye, te ha dado, se te subió el muerto. O sea, te incrementa el Sí. vocabulario. Sí. ¿Cómo que el muerto? Estás loco. No, mira, te voy a explicar. Te voy a explicar y te voy a contar una Te voy a historia contar una donde... historia que es escrita por un personaje, ¿no? Así es. Pues los queremos invitar a que nos sigan, a que se suscriban, nos sigan en Detrás de las Letras y que nos vean todos los lunes a las 8:30 de la noche por YouTube y por El Color de las Mujeres a través de YouTube. Detrás de las letras con algún otro autor y otro texto. Gracias. Hasta la próxima. Luego. Nos vemos.